Bienvenidos a nuestro podcast Oposiciones Educación Infantil, el espacio donde los sueños de conseguir tu plaza en educación infantil se convierten en planes concretos. Aquí encontrarás estrategias, consejos prácticos, inspiración y todo lo que necesitas para destacar en tu preparación. Porque no solo se trata de estudiar, sino de crecer como docente y marcar la diferencia en el aula. Si estás listo para dar el siguiente paso hacia tu objetivo, estás en el lugar indicado. Ponte cómodo, toma tu material de estudio y acompáñanos en este camino hacia el éxito en las oposiciones. Comenzamos. Hoy vamos a explorar la gamificación aplicada a la educación infantil. Y no te creas que hablamos solo de usar juegos al final de la clase. No, para nada. Lo que vamos a ver es cómo la gamificación puede integrarse de forma estratégica, con una base pedagógica sólida, tanto en la programación anual como en las unidades didácticas, e incluso en la resolución de esos casos prácticos que tanto nos pueden complicar la vida. Exactamente. Y eso es precisamente lo que queremos que te lleves de esta inmersión profunda. Entender cómo puedes incorporar la gamificación para impresionar, vamos a decirlo así, al tribunal examinador. Sí, sin miedo a la palabra. Que vean que dominas las metodologías activas y que tienes claro cómo motivar a los niños en el aprendizaje. Que no te quedas en lo básico, vamos. Por supuesto. Y lo bueno es que los materiales que hemos consultado demuestran que esto no es una moda pasajera. La gamificación tiene un fundamento pedagógico muy sólido y, atención, se basa en la legislación educativa actual. Y eso es clave. No se trata de inventar la rueda, sino de aplicar de forma inteligente lo que ya está ahí. De acuerdo. Así que, si te parece bien, vamos a ir paso a paso. ¿Qué te parece si empezamos con la programación didáctica anual? Me parece perfecto. Al final es la base de todo, ¿no? Una programación bien pensada que muestre un enfoque innovador. Es una carta de presentación brutal. Y aquí es donde la gamificación puede marcar la diferencia. Totalmente de acuerdo. Desde el principio tienes que demostrar al tribunal que no te conformas con lo de siempre, que estás al día, que conoces las metodologías activas y que sabes cómo aplicarlas para motivar a los niños. Y una forma muy efectiva de hacerlo, que hemos visto en los materiales, es a través de una narrativa unificadora, una especie de hilo conductor que conecte todas las unidades didácticas. ¿Has visto ese ejemplo del viaje espacial educativo? Que sí, me encanta. Es que imagínate, cada unidad didáctica es un planeta diferente. Y para avanzar al siguiente, los niños tienen que ir superando misiones y desafíos. Claro. Es que es genial. Los niños se enganchan a la historia y todo cobra sentido. Ya no son unidades aisladas, sino que forman parte de una gran aventura. Y además, esta narrativa facilita la comprensión. Los niños pueden conectar los nuevos conocimientos con un contexto familiar y atractivo. Y esto, fíjate, enlaza perfectamente con la legislación actual, ¿no? La importancia de crear un contexto de aprendizaje estimulante, motivador, que despierte la curiosidad natural de los niños. Exacto. Una programación con esta narrativa lúdica demuestra que entiendes los principios del currículo. Pero la gamificación no se queda solo en esa gran historia, ¿eh? También se puede aplicar al día a día en el aula. Claro, a las actividades cotidianas. Sí, ahí es donde entran las metodologías activas. Hay que explicar cómo vamos a integrar la dinámica del juego en el aula. Por ejemplo, con sistemas de puntos o pequeñas recompensas por buen comportamiento. Ya sabes, lo típico. Pegatinas, insignias. O el clásico ayudante del día. Exacto. O también se pueden plantear misiones colectivas semanales. Pequeños retos para todo el grupo que, si se superan, tienen una recompensa para la clase. Por ejemplo, tiempo extra de juego libre o elegir la siguiente actividad. Y es fundamental, como se destaca en los materiales, justificar el valor pedagógico de estas recompensas. Por supuesto. Debemos asegurarnos de que refuercen la cooperación, la autonomía, la autoestima. Y que no fomenten una competitividad excesiva, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y aunque en infantil el uso de las TIC debe ser muy controlado, no podemos olvidarnos de su potencial para complementar la gamificación. Es verdad, hay herramientas digitales muy sencillas que pueden enriquecer la experiencia. ¿Recuerdas el ejemplo de ClassDojo? Sí, con esos avatares que representan a cada niño y que van ganando puntos. O el uso de códigos QR para gincanas educativas. Eso. Los niños tienen que resolver enigmas o superar pruebas para avanzar. Es una forma divertida de integrar las TIC en el aula. La clave es demostrar que sabemos usar estas herramientas de forma adecuada. Incluso se sugiere en los materiales que se citen ejemplos de experiencias gamificadas reales. Sí, como escape rooms educativos o proyectos de aprendizaje basados en el juego. Esto demuestra que estás al día y que sabes adaptar estas ideas a tu realidad. Totalmente. Pero siempre, y esto es muy importante, hay que asegurarse de que todas estas ideas estén enlazadas con los objetivos y competencias del currículo. Por supuesto.
No se trata de actividades aisladas, sino que deben formar parte de un enfoque didáctico coherente. Y para darle más peso a nuestra propuesta, es fundamental respaldar la gamificación haciendo referencia a su base teórica y legal. Ya, porque al final es una metodología relativamente novedosa. Exacto. Hay que mencionar autores relevantes en pedagogía lúdica o documentos como la LOMLOE y el Real Decreto del Currículo Infantil, que reconocen el papel del juego en el aprendizaje. Ahí queda claro que no nos lo estamos inventando. Y una breve mención a la normativa específica, por ejemplo, que el juego es un pilar metodológico, según el RD 22, puede marcar la diferencia. Demuestra un conocimiento sólido del marco legal. Totalmente. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a las unidades didácticas? Vas allá. Aquí es donde podemos brillar de verdad, ¿no? Mostrar cómo podemos crear experiencias de aprendizaje memorables para los niños. Sin duda. Y la clave para gamificar una unidad didáctica es estructurarla como un juego, con un reto principal, una misión que los alumnos deban alcanzar. Y las actividades se convierten en fases o niveles que deben superar para avanzar. Me ha gustado mucho el ejemplo de la unidad de los animales de la selva. Sí. El reto es rescatar a los animales en peligro. Y para lograrlo, los niños tienen que completar misiones. Cada misión superada les da una pista o insignia que les acerca al objetivo final. Es genial. Es una forma muy visual de motivar a los niños. Y fíjate, incluso podemos cambiar la forma de llamar a las cosas. En vez de unidad, podemos hablar de nivel o desafío. Refuerza la idea de juego. Y para hacer la unidad aún más atractiva, nada como una buena historia. Como en los videojuegos. Exacto, un simple érase una vez. Puede contextualizar todo el aprendizaje. Los niños se convierten en protagonistas de la historia y las actividades se transforman en aventuras. El ejemplo de los niños como gotas de agua que viajan a través del ciclo del agua es perfecto. Cada etapa del ciclo se convierte en un capítulo de la aventura. Es muy visual. Y cuanto más creativa sea la historia, mejor. Podemos inspirarnos en los personajes y mundos que les gustan a los niños. Claro, superhéroes, cuentos de hadas, mundos fantásticos. La historia le da un sentido a los contenidos que estamos trabajando. Y para que el juego funcione necesitamos elementos concretos. Por supuesto. Y no tienen por qué ser complicados. A veces las ideas más sencillas son las más efectivas. ¿Cómo cuáles? Tarjetas de puntos, un tablero de progreso en el aula, dados para elegir las tareas, cofres del tesoro con preguntas, personajes que guíen la aventura. Me ha encantado lo del semáforo de cartulina para la unidad de educación vial. Los niños mueven sus coches a medida que superan las actividades. Es una forma muy visual de integrar el juego en el aprendizaje. Y no nos olvidemos de las recompensas simbólicas al final de la unidad. Insignias, diplomas, reconocimientos que refuercen su autoestima. Para que el tribunal vea que nuestras ideas son viables, es importante dar ejemplos concretos. Claro. Podemos describir un mini escape room para repasar el abecedario, un juego de rol en el rincón de la casita para aprender hábitos de higiene. A mencionar experiencias reales que hayamos conocido, como ese escape room sobre Picasso en un aula de infantil. Exacto. Demuestra que estamos al día y que sabemos adaptar ideas. Y ahora, ¿qué te parece si pasamos a los supuestos prácticos? Vamos a ello. Aquí es donde tenemos que demostrar que sabemos reaccionar ante situaciones reales en el aula. Y la gamificación nos puede dar soluciones muy originales y efectivas. Por ejemplo, en casos de falta de motivación o dificultades de atención. Ahí la gamificación puede ser la clave. ¿Te acuerdas del sistema de estrellas de participación? Sí. Los niños ganan estrellas por participar o ayudar a sus compañeros. Y al alcanzar un número determinado, toda la clase desbloquea una actividad especial. Es una forma de motivarles y de convertir tareas rutinarias en retos atractivos. Exacto. La gamificación ha demostrado ser muy efectiva para aumentar la concentración en niños pequeños. Y muchos docentes han observado mejoras en el aprendizaje, incluso en alumnos con SNI. Otro tipo de supuesto muy común es el que nos pide que diseñemos una actividad para un objetivo concreto. Por ejemplo, motricidad gruesa, lectura o educación emocional. Ahí también podemos usar la gamificación. Para las matemáticas, podemos proponer una búsqueda del tesoro donde los niños tienen que resolver problemas para encontrar el cofre. Me encanta esa idea. O para la psicomotricidad, un circuito de obstáculos que sea una misión de superhéroes. Cada prueba superada les da una insignia. Es una forma divertida de trabajar la coordinación, el equilibrio, la colaboración. La clave es vincular el juego con el objetivo educativo. Que quede claro que mientras se divierten, están aprendiendo. Y también hay supuestos relacionados con el comportamiento o la inclusión. Ahí la gamificación también nos puede ayudar. Para conductas disruptivas, podemos usar un sistema de economía de fichas. Los niños ganan puntos por buen comportamiento y los canjean por privilegios. Y para la inclusión, actividades en equipo donde cada niño tenga un rol importante. La gamificación fomenta la cooperación y el trabajo en equipo.
Es fundamental para crear un ambiente inclusivo. Hay que recalcar que estas técnicas no son solo para entretener. Oh, no, para nada. Están orientadas a objetivos educativos y a mejorar la convivencia. Y al igual que en la programación y las unidades, en los supuestos también podemos ganar puntos si justificamos nuestras propuestas. Claro, podemos mencionar el DUA, la importancia del aprendizaje a través del juego. O citar autores o corrientes pedagógicas que respalden nuestras ideas. Exacto. Demostrar que no nos lo estamos inventando, que hay una base sólida detrás de nuestras propuestas. Y que estamos al día con la normativa educativa. En definitiva, la gamificación es mucho más que una moda. Es una herramienta muy poderosa que puede mejorar el aprendizaje, la motivación y, en tu caso, tu desempeño en las oposiciones. Aplicarla de forma estratégica en la programación, las unidades y los supuestos demuestran compromiso con la innovación y la atención a la diversidad. Y para terminar te dejamos una pregunta para reflexionar. ¿Cómo puedes empezar a imaginar narrativas lúdicas o mecánicas de juego que se relacionen con el currículo de infantil? Es un buen ejercicio para despertar la creatividad. Y para hacer que tu preparación sea más jugable e inspiradora. Exactamente. Esperamos que este podcast te haya sido útil. Si nos permites, en la descripción tienes el enlace para acceder a nuestros excepcionales materiales de oposiciones para aspirantes a maestros y maestras de infantil. Estos materiales, actualizados según la normativa vigente, LOM/LOE y Real Decreto de Infantil, basados en enfoques actuales como la neurociencia, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, y los Principios del Diseño Universal para el Aprendizaje, DIUA, incluyen los 25 temas completamente desarrollados y resumidos, con una guía de estudio de cada tema, en formato de texto y narrados, en formato de estudio y formato de podcast. Programaciones, unidades didácticas y situaciones de aprendizaje innovadoras. Una amplia variedad de casos prácticos resueltos, valiosos consejos estratégicos para superar las pruebas con éxito, etc. Estamos comprometidos en ayudarte a conseguir tu plaza con herramientas innovadoras y eficaces.